El fútbol está hecho de ídolos, estrellas y guerreros que lo dieron todo en la cancha. Pero hay un nombre que pocos recuerdan y que merece ser inmortalizado. Un defensor que no daba tregua, un baluarte en la saga celeste. Un jugador con una sola filosofía: o pasa el balón o pasa el jugador, pero nunca los dos. ¿Adivinas de quién hablamos? Así es, del Cóndor Fernando Mellán. Desde sus inicios en Pisco hasta convertirse en una muralla inquebrantable para Sporting Cristal. Su historia está llena de sacrificios, títulos y momentos inolvidables. Pero lo que pocos saben es que hubo un instante que casi lo aleja del fútbol para siempre. En este nuevo episodio de Leyendas de Sporting Cristal te contaré su historia. Quédate hasta el final porque este video te hará sentir más celeste que nunca. Y antes de continuar, mencionarles que no se olviden de darle una suscribida a este canal para llegar a más hinchas celestes, y un me gusta me ayudaría un montón. Elías Fernando Mellán Heredia nació el 30 de mayo de 1942 en Pisco, en el seno de una familia humilde. Sus padres, don Elías y doña Antonia, siempre hicieron todo lo posible para brindarle lo mejor dentro de sus posibilidades. Pasó su infancia en la hacienda Casa Concho, donde su padre trabajaba como tractorista. Sin embargo, la vida le presentó un duro golpe a una edad temprana. Su padre falleció cuando él tenía apenas 4 años. Tras la pérdida, su madre tuvo que hacerse cargo de la familia y se dedicó a labores agrícolas, en las que también colaboraban Fernando y sus hermanos. A pesar de las dificultades económicas, nunca abandonó la escuela. El talento futbolístico corría por su sangre. Fernando Mellán era sobrino de Cornelio Chocolatín Heredia, ex jugador de Alianza Lima, quien era su hermano de su madre. Junto a su hermano Manuel, Fernando mostró desde muy joven un gran talento en el fútbol. Manuel se destacaba como goleador, mientras que Fernando sobresalía por su fuerza en la marca. El tío Cornelio Heredia, a quien Fernando siempre le ha guardado un gran respeto y admiración, decidió llevárselo primero a Manuel a Lima, con la intención de que estudiara y que tuviese mejores oportunidades. Poco después llegó el turno de Fernando Mellán, quien con 17 años dejó Pisco para probar suerte en la capital. A su llegada se probó en las divisiones juveniles de Alianza Lima y fue aceptado, iniciando así su camino en el fútbol profesional. Sin embargo, 3 años después y de tener pocos minutos en los partidos, incluyendo la próxima culminación de su contrato, surgió una nueva oportunidad. El utilero joya del equipo Mariscal Sucre, que en ese momento competía en la segunda división, le informó que el club estaba en búsqueda de jóvenes talentos. El presidente de Mariscal Sucre, Carlos Cárdenas, lo citó junto a otros jugadores interesados y los llevó a firmar el libro de pases de la Federación Peruana de Fútbol, oficializando así su llegada al equipo en el año de 1964. Así comenzó un nuevo capítulo en la carrera de Fernando Mellán, quien con esfuerzos y determinación estaba forjando su camino en el fútbol peruano. Y me invita mi tío, hermano y mi madre, me invita para venir acá a la Alianza Lima para los juveniles. ¿Quién era su tío? Cornelio Heredia. Cornelio Heredia, Claro. El gran Cornelio Heredia. Exactamente. Histórico de Alianza Lima. Exactamente, un jugador, su crack de fútbol peruano. Ya, él lo invita a Alianza Lima. Claro, entonces estuve ahí unos años, pero no tenía oportunidad, ¿no? Entonces me fui al Mariscal Sucre. Mientras Fernando Mellán destacaba en el Mariscal Sucre, en el Sporting Cristal el técnico brasileño Waldir Pereira, alias Didi, como ya sabemos todos, ya había puesto sus ojos en él. El legendario entrenador lo consideraba un refuerzo ideal para la temporada de 1968. Ambos ya se habían cruzado en varias ocasiones en el equipo rimense, ya que Mariscal Sucre solía entrenar en la cancha número 3 de la sede de Sporting Cristal en el Rímac, o sea, en la Florida. Fue una de esas jornadas cuando Didi se le acercó a Mellán y le preguntó con interés: oiga, ¿le gustaría jugar en Sporting Cristal? Además, el técnico brasileño le hizo una observación curiosa: ¿por qué no pasas por donde están todos los jugadores? Siempre tomas un camino más corto para irte a la cancha 3 a entrenar. Lo que sucedía es que Fernando Mellán, por respeto y admiración, evitaba pasar cerca de las figuras de Sporting Cristal. Prefería no incomodar a aquellos jugadores que los veía como inalcanzables, sin imaginar que poco después compartiría vestuarios con ellos y se convertiría en uno más del equipo. Yo jugaba por el equipo Mariscal Sucre. Eso fue en el año 1964. Y tenía la ventaja que yo entrenaba acá y en el Cristal allá. Nos prestaban las canchas al Sucre, los que estaba en la directiva le prestaba la cancha al Sucre. Gracias al profesor Didi, porque me acuerdo de que cuando yo llegaba a entrenar, entraba a la puerta y Didi salía de la concentración, salía a la puerta, no sé, entonces justo nos cruzamos, entonces nos saludamos y ahí me dijo si me gustaría venir a jugar
al Sporting Cristal. Eso fue en el año 1967. A principios de 1968, Fernando Mellán firmó su contrato con Sporting Cristal, dando un gran paso en su carrera. Desde su llegada al club, entabló una estrecha amistad con el goleador Alberto "El Jet" Gallardo, Dios lo tenga en su gloria, quien se convirtió en su hermano dentro y fuera de la cancha. Como Mellán era nuevo en el plantel y vivía en camino a la casa de Gallardo, el delantero solía recogerlo para mandarlo a los entrenamientos y luego lo dejaba en su casa después de cada práctica. Más que un compañero, Gallardo fue su consejero. Incluso en su primer contrato, fue él quien le dio un consejo clave para el bienestar de su familia. Le dijo algo como que, con lo que ganes, cómprate una casa. Siguiendo esta recomendación, Fernando Mellán hizo una de sus primeras inversiones con el dinero que obtuvo como jugador profesional. Así comenzó su nueva etapa en Sporting Cristal, un club donde dejaría huella y donde su historia en el fútbol peruano tomaría un rumbo aún más grande. El 17 de marzo de 1968, Fernando Mellán hizo su debut oficial con Sporting Cristal en un escenario inmejorable, la Copa Libertadores. El equipo celeste enfrentó a Emelec de Ecuador en el Estadio Modelo de Guayaquil, logrando una victoria por 2-0, con goles de Ramón Mifflin y Fernando Aquije. Mellán, en su primera presentación internacional, tuvo una actuación destacada en la defensa, compartiendo la última línea con figuras como Eloy Campos, Orlando Chito de la Torre y Tito Elías, protegiendo el arco resguardado por Luis Rubiños. En ese mismo torneo, Mellán protagonizó el que hasta el día de hoy considera el mejor partido de su carrera. Fue contra el poderoso Peñarol de Uruguay, nada más que en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Sporting Cristal compartía grupo con el Portuguesa de Venezuela y llegaba a ese último partido con 7 puntos, mientras que Peñarol sumaba 9. La ecuación era clara: si ganaban clasificaban, si empataban quedaban eliminados. Aquella noche los rimenses hicieron un partido extraordinario y lograron un triunfo parcial con el gol de Alberto Risco. Sin embargo, cuando el partido estaba a segundos de terminar, Peñarol encontró el empate y dejó a los celestes fuera de la carrera sin haber perdido un solo partido en la fase de grupos. En el vestuario visitante, Mellán y todo el equipo rompieron en llanto, incapaces de creer lo que había sucedido. Fue una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del club. Junto a aquel encuentro, como anécdota digámoslo así, Sporting Cristal había tomado la ventaja en el primer tiempo, como ya lo había mencionado, lo que llevó a los aurineros a desesperarse por encontrar el empate. Durante la segunda mitad, los uruguayos comenzaron a lanzar una lluvia de centros aéreos en el área cervecera, pero Mellán y Orlando Chito de la Torre respondieron con una actuación impecable, ganando cada balón aéreo y despejando cualquier intento rival. Al día siguiente, un diario uruguayo quedó tan impresionado con su dominio en el juego aéreo que le otorgó el sobrenombre con el que sería recordado para siempre: el Cóndor. Desde entonces, ese apodo quedó grabado en la historia del fútbol peruano en honor a su elegancia y firmeza en la defensa, aunque el resultado final de ese partido ya lo sabemos. A pesar de esa dura experiencia, en 1968 terminó una gran alegría para Fernando Mellán, su primer título en la primera división con Sporting Cristal, jugado contra Aurich en el Estadio Nacional por un resultado de 2-1. Durante la temporada se consolidó como un pilar en la defensa, siendo el jugador con más partidos disputados, 27 encuentros. Sin embargo, ese día fue agridulce para él. Mientras Sporting Cristal celebraba el campeonato, lamentablemente Mariscal Sucre, el equipo que lo había dado a conocer en el fútbol profesional, perdía su partido y descendía a la segunda división. Entre la felicidad del título y la tristeza por el destino de su ex equipo, Mellán vivió ese día con emociones encontradas, recordando que en el fútbol, como en la vida, las alegrías y las tristezas a veces caminan de la mano. En 1970, Sporting Cristal se consagró nuevamente campeón bajo la dirección técnica del Tano Sabino Bartoli, quien había dirigido a Juan Aurich en 1968, y llegó al cuadro celeste tras una campaña regular en el año 69. Bartoli asumió el mando del equipo luego de la salida de Didi, quien se incorporó a la selección peruana. El partido clave para el título fue, curiosamente, contra Juan Aurich y terminó con un marcador de 4-2 a favor de los celestes. Sin embargo, el inicio no fue el mejor. Apenas a los 3 minutos, un autogol de Fernando Mellán puso en ventaja a Juan Aurich. En ese momento, el panorama parecía oscuro, ya que Universitario aún tenía chances de campeonar en ese año, siempre y cuando Cristal perdía y ellos ganaban su partido. A pesar de ese golpe inicial, Alberto Gallardo y Ramón Castillo se acercaron a Mellán y lo tranquilizaron. No pasó nada, le dijeron, y rápidamente lo demostraron en la cancha. Al minuto siguiente, Gallardo anotó el empate y poco después Castillo puso el 2-1 a favor de Cristal. Sin embargo, Aurich logró igualar el marcador 2-2, aumentando la tensión del encuentro. En el segundo tiempo, el equipo rimense mostró su jerarquía. Gallardo volvió a aparecer para marcar el 3-2 y finalmente Tito Elías selló la victoria como el 4-2 definitivo, asegurando así el campeonato de 1970 para Sporting Cristal y su segundo título profesional de manera personal para el Cóndor Mellán.
Lo que comenzó con un partido lleno de incertidumbres terminó en una celebración inolvidable, consolidando a los celestes como los mejores del torneo y reafirmando su dominio en el fútbol peruano. En el año de 1971, Sporting Cristal volvió a disputar la Copa Libertadores, protagonizando uno de los partidos más recordados y accidentados de su historia. El escenario fue nada menos que la Bombonera, en un intenso encuentro ante Boca Juniors que terminó con un dramático empate 2-2. El partido comenzó de la mejor manera para los celestes, quienes adelantaron el marcador 1-0. Sin embargo, Boca logró dar vuelta al resultado, poniendo el partido 2-1 a su favor. A pesar de la presión del equipo argentino y el ambiente hostil en Buenos Aires, Cristal no bajó los brazos y encontró el gol del empate, dejando en claro que había ido a pelear hasta el final. El equipo rimense incluso pudo haber seguido con la victoria. Eloy Campos tuvo en sus pies la oportunidad de marcar el gol del triunfo, pero su disparo no encontró destino arco, dejando escapar la chance de una victoria histórica. A falta de 10 minutos para el final, la tensión se desbordó. Eloy Campos trabó a un jugador argentino fuera del área, lo que generó reclamos acalorados por parte de Boca, quienes exigían un penal, para variar. En medio de la confusión, el volante argentino Cuachi se acercó y en un acto antideportivo le pisó el tabique nasal a Campos. Ese fue el punto de quiebre. El partido se convirtió en un verdadero caos. La cancha se llenó de jugadores eufóricos intercambiando empujones y golpes en una de las trifulcas más recordadas en la historia de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todos perdieron la calma. Julio Meléndez, defensor peruano que jugaba en Boca, intentó calmar los ánimos. Yo vi que se acercó a decirme algo, pero detrás de él venía un grupo grande y por querer salir me resbalé. Sentí un golpe en la nuca y cuando desperté ya estaba en el hospital, declaraba años después Fernando Mellán, recordando aquel tenso episodio. Recordar es vivir. Y lo que tenía que suceder. Aquí está lo que tenía que suceder. Observen ustedes. Se dio la tradición. Aquí en Boca Juniors se repite nuevamente. Pero esto no puede ser, sinceramente desagradable y sobre todo los dueños de casa cometiendo esta clase de anormalidades. Lamentablemente, señoras y señores, la tradición no se podía perder. Y otra vez el tristísimo espectáculo que ya criticamos cuando la clasificación de Perú. Miren ustedes, Cabrera, Palacios. Otra vez, público extraño también se mete a la cancha agrediendo a los jugadores peruanos. Yo creo que la Confederación Sudamericana de una vez por todas debe intervenir para prohibir esta cancha para partidos internacionales. Incluso hay gente extraña totalmente al campo, conforme lo establecen los reglamentos. No debe haber gente extraña que se ha metido a la cancha a agredir a los jugadores de Sporting Cristal. Sporting Cristal consiguió un nuevo campeonato en 1972 en una temporada muy disputada que se definió en la liguilla final. En su último partido, Sporting Cristal empató 1-1 ante Defensor Lima, resultado que le permitió consagrarse como campeón bajo la dirección técnica de Marcos Calderón. A lo largo del torneo, el equipo cervecero disputó 49 encuentros con un balance de 22 victorias, 2 empates y 11 derrotas, consolidando una campaña sólida que reafirmó a Sporting Cristal como uno de los grandes del fútbol peruano. Entre sus figuras destacaban jugadores como Ramón Quiroga, Eloy Campos, Orlando Latorre, Fernando Mellán y Alfredo Quesada, entre otros. En 1979, Fernando Mellán disputó su última temporada con la Celeste, despidiéndose a lo grande con un nuevo título nacional. Sporting Cristal se consagró campeón con una fecha de anticipación todavía, tras una contundente victoria 6-1 sobre Deportivo Junín en el Estadio Nacional. Pero el éxito no se detuvo ahí. En 1980, Sporting Cristal logró su primer bicampeonato, reafirmando así su dominio en el fútbol peruano. En esta época dorada, el equipo contaba con grandes figuras como Ramón Quiroga, Héctor Chumbitá, Rubén Díaz, Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas y Julio César Uribe, muchos de ellos mundialistas con la selección peruana en Argentina 78 y España 82. Bajo la dirección de Marcos Calderón, Cristal marcó una era de triunfos y de buen fútbol, consolidándose como uno de los clubes más importantes del país. Tras su retiro como futbolista profesional en el año 79, la directiva de Sporting Cristal le propuso a Fernando Mellán hacerse cargo de una de las categorías menores del club. Así comenzó su carrera como entrenador, combinando su labor en la formación de jóvenes talentos con estudios especializados en fútbol, asistiendo a cursos para entrenadores, clínicas deportivas y seminarios. Entre 1982 y 1987 asumió la dirección técnica del equipo Esther Grande de Ventín, que participaba en la Liga del RIMAC.
En 1987 logró el ascenso a la segunda profesional. 2 años después, en 1989, fue nombrado asistente técnico del primer equipo profesional, rol que le permitió ser parte de la delegación que disputó la Copa Libertadores de ese año. En 1990 la directiva confió en él para dirigir interinamente el primer equipo entre septiembre y octubre, mientras buscaban a un entrenador extranjero. Sin embargo, su gran impacto vendría en el trabajo con las divisiones menores. Bajo su dirección, Sporting Cristal conquistó varios títulos juveniles, pero el que más satisfacción le dejó fue el de 1995, cuando el club se coronó campeón en todas las categorías del torneo Ricardo Bentín Grande. Su categoría, la de 79, se llevó el título en lo que se sintió como un homenaje a la familia Bentín, fundadora del club. A lo largo de los años, Millán desarrolló un profundo respeto y gratitud por la familia Bentín, quienes no solo lo apoyaron en su carrera, sino que le dejaron valiosas enseñanzas de vida. Siempre destacó la influencia de don Ricardo Bentín Mujica y doña Esther Grande de Bentín, así como la de sus hijos Ricardito y Catalina Bentín Grande y su nieto Jaime Noriega Bentín. Para Millán, el apoyo y los consejos de la familia Bentín fueron fundamentales en su desarrollo personal y profesional. Además de su labor en Sporting Cristal, Millán fue asistente técnico de su gran amigo Alberto El Jet Gallardo, con quien celebró campeonatos en la segunda división con Unión Moral en el 94, Guardia Republicana en el 95 y Alcides Vigo en el 96. Junto a Alberto Gallardo asumió el reto de liderar las divisiones menores de Sporting Cristal, encargándose de la categoría Cachilín. Ambos trabajaron en la formación técnica y táctica de los jugadores, corrigiendo errores, enseñando a patear con ambos pies y perfeccionando el cabezazo con los ojos abiertos, una especialidad de Millán. Yo lo sazonaba, Gallardo hacía el resto, solía decir con orgullo. Su dedicación y trabajo dieron fruto con la formación de jugadores que dejaron huella en Sporting Cristal, entre ellos Roberto Palacios, Pablo Segarra, Percio Olivares, Miguel Miranda, Martín Hidalgo, Andrés Mendoza, Eric Torres, Carlos Lobatón, entre otros. Todos ellos no destacan por su talento en el campo, sino por ser grandes seres humanos, reflejando los valores que Millán inculcó en cada uno de ellos. A lo largo de los 43 años, Fernando Millán ha entregado su vida a Sporting Cristal, compartiendo su experiencia y conocimientos con generaciones de futbolistas. En la actualidad sigue transmitiendo su sabiduría en la academia del club, guiando a los más jóvenes con la misma pasión de siempre y regalando su enorme sonrisa a cada visitante del RIMAC. Su historia es la de un hombre que, más allá de los títulos y los triunfos, dejó una huella imborrable en el fútbol peruano y en la vida de aquellos quienes formó con disciplina, pasión y valores. Gracias, maestro. Salud, Fernando Millán. Señor profesor Millán, recibe usted este cariño que tenemos contigo de parte de toda la familia Sporting Cristal. Hemos celebrado tu cumpleaños toda la semana, pero queremos celebrarlo con nuestra gente acá en nuestra casa. Y así, muchachos, llegamos al final de este video. Gracias por su tiempo. Si desean que siga con más videos en esta serie, dejen sus opiniones en la caja de los comentarios. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta y activar la campanita si aún no lo han hecho, ya que todo eso es completamente gratis. Comparte con los demás hinchas celestes y listo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que en las buenas y en las malas siempre escucharán Fuerza Cristal.